Génesis capítulo 49. La bendición patriarcal. Jacob llamó a sus hijos y bajo la influencia del Espíritu Santo pronunció su bendición profética y le habló a su descendencia acerca de los tiempos futuros. Esta bendición consistía en pronunciar eventos del pasado, situaciones del presente y visión del futuro desde la perspectiva de Dios y sus promesas. Ya que los privilegios del pacto son transmitidos de esa manera a la siguiente generación. Es de notar que en esta bendición profética se hace referencia a experiencias del pasado en la vida de algunos de los hijos de Israel, porque dichos eventos habrían de afectar la historia de su tribu, lo que nos habla de la importancia que tienen las decisiones y acciones de las personas, pues quienes son padres adquieren una responsabilidad histórica que puede afectar el futuro de sus hijos. En el desarrollo de la nación de Israel hubo 12 tribus con asignación territorial y una, la de Leví, que no tuvo asignación territorial, por ser la casta sacerdotal y los servidores del templo. Recordemos que la tribu de José se divide en dos, la de Efraín y Manasés. Jacob empezó por su hijo mayor Rubén, que perdió los derechos de su primogenitura por el crimen que cometió al acostarse con una de las concubinas de su padre. Tendría todos los privilegios de un hijo, pero no los del primogénito. Jacob le dice que es presuroso como las aguas, dando a entender que no tenía dominio sobre sí mismo. Rubén era inestable. Luego siguieron Simeón y Leví, quienes eran apasionados y vengativos. Sus espadas, que debieron haber sido solamente armas de defensa, fueron armas de violencia. De Judá se dicen cosas gloriosas, que sus hermanos lo alabarían y que de él vendría el Mesías, y que esa tribu tendría el cetro, de lo que sabemos inició con el rey David. De Zabulón dice que a su posteridad habría de corresponder el terreno de la costa y que sus descendientes habrían de ser mercaderes, marineros y negociantes. De Isaacar dice que los hombres de esta tribu serían fuertes y laboriosos, hechos para el trabajo e inclinados a trabajar especialmente en la labranza. De Dan se refiere a la tribu en general, dando a entender que aunque Dan era uno de los hijos de las concubinas, habría de obtener ventaja sobre sus enemigos, usaría de su sagacidad, de su rapidez para caer por sorpresa sobre sus enemigos. Respecto de Gad, alude a su nombre que significa también tropa, previendo el carácter futuro de esta tribu que habría de ser de talante guerrero, como lo vemos en Primera de Crónicas capítulo 12, que habla sobre esta tribu. De Aser dice que había de ser una tribu muy rica, llena de todo lo necesario y de cosas deleitosas, que exportaría a otras tribus y aún a otros países. De ahí que su nombre, el nombre de Aser, significa felicidad. De Neftalí es tribu que comporta lucha según su nombre, y la bendición vinculada a ella es que con la gracia y rapidez de sus movimientos, como una cierva suelta, prevalecerá y escapará de las emboscadas. Sus hijos serían también famosos por su elocuencia, al decirles que serían como sierva cariñosa, amistosa y complaciente. La bendición que impartió a José es la más larga y llena. Le compara a una rama fructífera porque Dios le había hecho fructificar en la tierra de su aflicción, como él mismo reconoce. Sus dos hijos eran como dos ramas de una vid o de cualquier otra planta que se extendería sobre los muros.
Aunque ahora vivía con honor y comodidad, Jacob le recuerda las dificultades por las que pasó anteriormente. Había tenido muchos enemigos, llamados aquí arqueros, expertos en hacer daño. Sus hermanos en casa de su padre pensaron que habían acabado con él. Su dueña en casa de Potifar le asaltó en su castidad, lanzándole dardos contra los que no hay otra defensa que la que el mismo Dios suministra en momentos de apuro a los que le temen y acuden a él en auxilio, en busca de auxilio. Sin duda que tendría también enemigos en la corte de Faraón, quienes le envidiarían por su encumbrado puesto y harían todo lo posible para socavar su reputación. Mas su arco se mantuvo poderoso, esto es, su fe no desfalleció, los brazos de sus manos se fortalecieron. La bendición de Benjamín le dice que sería lobo arrebatador y predice esto en que en la posteridad sería una tribu guerrera fuerte y atrevida y que se enriquecerían con los despojos de sus enemigos, que sería una tribu temida entre sus enemigos. El apóstol Pablo era de esa tribu y en él se cumplió espiritualmente esta profecía, pues como dice Agustín de Hipona, en la mañana de su vida devoró la presa como perseguidor, pero en la tarde de su vida repartió los despojos como predicador. Una vez terminada la bendición, el último acto significante de un patriarca, Jacob reconoce que el final de su peregrinación terrenal ha llegado, y como ser humano y como hombre de fe, hace todas las preparaciones necesarias para enfrentar la última experiencia humana terrenal. El primer acto de preparación tiene que ver con su sepultura y reitera ser sepultado en Canaán, reflejo del cumplimiento de una tradición familiar. Hay una sepultura familiar y la muerte se mira como una reunión con los antepasados. Es interesante notar que Jacob da una lista de todos los antepasados sepultados allí y se empeña en describir correctamente el lugar del sepulcro y el derecho de propiedad familiar adquirido legítimamente. Esta reiteración refleja además la fe en las promesas de Dios. Canaán sería la tierra de Israel. Ahora viene la pregunta: ¿y tú quién y cómo eres? ¿Cuál es tu modelo a seguir y qué le modelas a los tuyos? Jesucristo es el Hijo de Dios y hablaba y hacía lo que el Padre Celestial le envió a hacer. Tenía un propósito único: hacer la voluntad de Dios. Y es cierto que Él siendo santo y perfecto, lo cumplió a cabalidad. Ahora, nosotros débiles y habiendo cometido muchos errores, debiéramos aferrarnos firmemente al poder del Hijo de Dios, quien venció y en su victoria hace más que vencedores a quienes confían en Él. Mi historia puede haberse torcido por mis grandísimas fallas, pero al acercarme a Cristo, su amor y su gracia me llevarán